Vamos a hablar ahora sí con Marcelo Bermúdez. Marcelo Bermúdez, diputado, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Santiago, buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos, Marcelo. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos de dos cosas. Se aprobó el presupuesto, los tres presupuestos, lo cual es una buena noticia, pero al otro día tuvimos malas noticias que tienen que ver con un presunto caso de corrupción en el seno de la legislatura, ¿no? Sobre esto último, ¿qué lectura haces, Marcelo? A ver, primero nos salimos del asombro todavía porque el viernes a la 1 de la mañana estábamos en la legislatura sesionando y aprobando, como decís vos, el Sí. presupuesto. Y bien temprano, unas horas después, nos anoticiábamos que se estaban haciendo allanamientos en distintas residencias relacionadas con el entorno de la vicegobernadora, con lo Sí. cual fue todo un asombro. En todo eso, y a partir de las noticias que surgían, Ujú. un grupo de diputados nos reunimos con el jefe de gabinete, con José eh, Auset, Sí, Juan Luis Auset, y, sí. sí, perdón, y, y obviamente ahí manifestamos nuestra preocupación y nuestra necesidad de que esto se aclare rápidamente. Ujú. Hay una iniciativa llevada adelante por el Banco Provincia de Neuquén que realmente hizo gala de una independencia de criterio, llevando adelante un procedimiento para tratar de esclarecer una posible situación de lavado de dinero, independientemente de quién era el Ujú. involucrado. Realmente esto hay que reconocerlo. Claro. También hay que reconocer la rápida intervención de la justicia. Yo espero que en estas horas la vicegobernadora aclare esta situación, fije su posición, deslinde responsabilidades o asuma Claro. las responsabilidades que tenga que asumir. Eso sería muy clarificador para ya definir los pasos a seguir en relación a este hecho que obviamente empaña la gestión legislativa, pero empaña también nuestra convicción, nuestra férrea convicción de generar un accionar transparente Ujú. en todo sentido, pero fundamentalmente en relación a la administración de fondos públicos. Así que Claro. esto sí tiene que aclararse rápidamente. Yo insisto, espero que la vicegobernadora lo aclare, asuma responsabilidades o deslinde responsabilidades en estas horas para ya definir el curso de acción el día lunes. Claro. ¿El curso de acción podría ser juicio político? A ver, la Constitución y la normativa que fija nuestros actos públicos tiene caminos institucionales fijados para resolver este tipo de situaciones. Ujú. Obviamente el juicio político es uno de los caminos, pero siempre y cuando haya una relación directa de la vicegobernadora en relación a este hecho. Claro. A mí me parece que esto es serio, es muy grave y la vicegobernadora tiene que aclarar con sumo detalle qué es lo que pasó, por qué una transferencia o varias transferencias de la legislatura Ujú. fueron a la cuenta particular de su hermano para ser retirados en efectivo o para constituir las oficios. Digamos, es un hecho serio y grave. Ujú. Y obviamente en virtud de lo que diga, eh, los caminos a seguir son varios, pero claramente el juicio político es uno de ellos. Claro. Marcelo, ¿esto perjudica al gobierno en general? ¿Se trata de un caso que uno puede determinar como aislado? Está bien, está en la investigación y no se puede prejuzgar ni pasar por encima de la presunción de inocencia, del debido proceso, pero políticamente, ¿qué lectura haces de esto? A ver, yo creo que desde que asumimos esta responsabilidad, se tomaron muchas medidas Ujú. relacionadas a la transparencia de los actos públicos y la Sí. transparencia de la administración de fondos. Ujú. Ejemplo, se aportó toda la información que se tenía que aportar
para seguir avanzando en dilucidar la responsabilidad de funcionarios en el mal manejo de planes sociales en la administración anterior. Sí. Se eliminaron situaciones de privilegio en jubilaciones en la provincia del Neuquén. Se llevaron a la justicia situaciones de certificación truchas para avalar presentismos en lugar de ausentismo. Sí. Es decir, muchos son los ejemplos que no lo llevó adelante para convalidar un accionar transparente en la administración de los fondos públicos. Con lo cual, esto aparentemente es un hecho absolutamente aislado, pero de absoluta gravedad, por los personajes y los cargos que involucran, ¿verdad? Y tan es un hecho aislado que parecería ser hasta un hecho de índole familiar, ¿verdad? Vamos a ver las consecuencias que tiene, pero claramente es un hecho aislado que obviamente molesta, pero que tiene que ser rápidamente aclarado y solucionado. Bien. Hay un clima de época, ¿no? De la sociedad misma está como ya cansada de temas de corrupción a nivel nacional también. Digo, hay un clima de época donde ayer ustedes, tengo entendido que hablaron de tolerancia cero en la reunión con el jefe de gabinete. Es un poco lo mismo que siente la sociedad, ¿no? Con respecto a la corrupción. A ver, la situación económica en general hace que todos los argentinos estén preocupados, angustiados y haciendo un esfuerzo fenomenal para arreglar esta macroeconomía que se ha generado durante décadas en la República Argentina. Con lo cual, este sacrificio tiene que ser claramente dirigido, pero acompañado también con acciones y gestos de su clase dirigente. Bien. Entonces, estas situaciones no claras, de confusión de cuentas públicas con cuentas particulares, de familiares y demás, yo creo que ya responden a un criterio que ya tiene que desterrarse en la República Argentina. Somos todos iguales ante la ley, formamos parte del mismo equipo, tenemos que tener objetivos claros y comunes, y este tipo de actitudes lo que hacen es despilfarrar sobre todo el esfuerzo que estamos haciendo todos los días para poner en el camino del progreso a la Argentina, para poner en el camino del progreso a Neuquén, que no es una isla. Siempre la clase dirigente dijo Neuquén es una isla. No, Neuquén no es ninguna isla. Neuquén tiene un potencial que tiene que desarrollar, se hace las cosas bien y está dentro de un país con una macroeconomía desordenada. Por eso cuando vemos la cantidad de pobres que hay en la Argentina, se refleja también en la provincia del Neuquén en el mismo porcentaje. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo en el mismo sentido. Y la población está harta, y nosotros también estamos hartos de estas situaciones, porque cuando se habla de la legislatura, no se habla solamente de la persona que tiene a cargo la administración de la legislatura, se habla de todos nosotros. Entonces, realmente uno quiere despojarse de esa situación porque no tiene absolutamente nada que ver. Marcelo, más allá de este tema, para que no quede también tapado por esta mala noticia, en definitiva, que tiene que ver con todo lo ocurrido, se aprobaron los presupuestos y eso sí es un buen dato, ¿no? Se aprobaron los presupuestos, hay cosas que uno puede observar, que puede criticar, que no gustan tanto. Por ejemplo, ¿qué es eso? Poder Judicial, presupuesto deficitario. Eso lo tenemos que enmendar rápidamente. Es histórico, claro que es histórico, pero hay que enmendarlo. El presupuesto de la legislatura tuvo una discusión que creo que también tiene que ver con esto que estamos hablando y que hablamos en la primera parte de esta entrevista. Y el presupuesto del Ejecutivo sí claramente es una buena noticia. ¿En qué sentido? Aumentan los ingresos públicos, pero se controlan los gastos, ¿verdad? Y hay una fuerte
inversión en obra pública, en 3 pilares: rutas, educación y salud. Y cuando hablamos de educación hablamos de escuelas. Eso es muy bueno. Rutas para conectar nuestra provincia y desarrollar fundamentalmente el turismo, escuelas y salud. También hay una fuerte inversión en seguridad, dado que la inseguridad es una de las principales angustias también de nuestra gente en la provincia del Neuquén. Y es un presupuesto que da un superávit que habrá que chequearlo al 31 de diciembre del 2025, porque hay muchas cosas que, repito, dependen de la macroeconomía, ¿verdad? Claro. Los valores de referencia de nuestra producción, en particular de los recursos hidrocarburíferos, la inflación, bueno, todo eso impacta en nuestras cuentas. Veremos si ese superávit se da o no, pero si no se da en los términos que se plantearon, claramente se garantiza el equilibrio de las cuentas públicas, y eso es siempre bueno. Ahora, Marcelo, el 18% es bajo el cálculo que viene de la discusión en el proyecto, en realidad, de presupuesto nacional. Uno estima que va a ser más alta la inflación, con lo cual podrían quedar recursos disponibles con cierto grado de discrecionalidad para el Ejecutivo, ¿es así? A ver. ¿O no es tan lineal? A ver, uno dice que el 18% no se puede dar, y es razonable pensar esto, suponiendo que venimos también de un 240% de inflación en el 23, un 120 en el 2024, te dicen 18 y ya ni siquiera lo consideraste, puede ser posible. Pero sí va a ser una inflación baja, yo creo que va a ser superior al 18%, y ahí podés llegar a tener un impacto en la coparticipación federal, porque hay impuestos que claramente aumentan cuando aumenta la inflación, por ejemplo el IVA, pero también vas a tener incrementos en lo que son la masa salarial, porque la masa salarial tiene una actualización casi automática trimestralmente por IPC, con lo cual también vas a tener una mayor elevación de gasto. Lo que es cierto es que hay previsiones para que, si eso ocurra, se pueda cumplir en tiempo y forma y se garanticen las obligaciones del Estado. Y me olvidé, también hay, creo yo, un control de la deuda en un desendeudamiento notorio. Vos fijate que antes teníamos un stock de deuda de $1.000 millones de dólares, que con algo más de 2 billones, billones con B larga, digamos, 2 billones de ingresos, y hoy tenemos el mismo stock de $1.000 millones de dólares con un nivel de ingresos de 5,8 billones de pesos. Con lo cual, claramente, la provincia del Neuquén, a partir de la administración de Roló, está mostrando también un criterio de desenvolvimiento que también es importante señalar. Bien, Marcelo, antes de despedirte, felicitaciones. Lograste aprobar el proyecto de armas menos letales, que fue todo un recorrido, ¿no? Un recorrido de un año, pero, a ver, cuando uno mira para atrás, sancionémoslo obvio. Esto lo tienen 20 fuerzas de seguridad en la República Argentina, lo tienen 170 países que contienen a más de 15.000 fuerzas de seguridad en el mundo. Es decir, es ridículo tener que debatir estos temas, pero bueno, en esta Argentina, donde hay mucha clase dirigente ridícula, hay que debatirlo. Nos pusimos al hombro esto. La policía de la provincia del Neuquén está contenta, ya tiene personal que ya está próximo a certificar condiciones para capacitar al resto de los agentes. Hablé con el ministro, ya lo tiene en la agenda, con lo cual se va a proceder a comprar este tipo de armamentos que le va a permitir actuar a la policía con más defensa hacia su integridad física, con más protección a terceros en procedimientos donde esos terceros no tienen nada que ver con el mismo, y donde se va a poder detener a la persona sin causarle mayor daño. ¿Qué es el objetivo
de todo esto. Así que estoy Bien. muy contento. Última, perdón, pero acá salió de representantes del Comité contra la Tortura pidiendo 500 millones en el presupuesto y la incorporación de 5 personas. ¿Eso se incluyó en el presupuesto o no prosperó? No, no se incluyó, pero hay un proyecto en ese sentido. Para Ajá. que la audiencia, dame 2 minutitos, para Sí, que la audiencia entienda, el Comité de la Tortura es un grupo de gente que tiene como finalidad velar por el bienestar de los condenados y recluidos en unidades penitenciarias en la provincia del Neuquén. Es sí, decir, velar por la buena estadía de violadores, de asesinos y de chorros, ¿verdad? sí. Yo lo que he planteado es que esta noble misión que llevan adelante no puede ser financiada con los impuestos de la familia de los asesinados, de la familia de las personas que sufrieron o fueron víctimas de violación, o no pueden ser financiados por aquellos que fueron víctimas de afano. Lo que Ujú, tendría que hacer el Comité de la Tortura es financiar su noble visión con los impuestos de los familiares de los violadores, de los familiares de los asesinos y de los familiares de los chorros, que tendrían que ser los primeros beneficiarios en el accionar que lleva adelante noblemente esta gente. Con lo cual, yo lo que haría, voy a hacer, quizá el año que viene, presentar un proyecto para facultar a ujú, esta comisión a generar sus propios ingresos. Es decir, como lo hace Greenpeace, como lo hace Médicos Sin Fronteras, ujú. ¿verdad? Pero no con impuestos, repito, de familiares de asesinados, de familiares de personas que fueron víctimas de violación y con los impuestos de las personas que fuimos robados y asaltados en la provincia de Neuquén. Claro, es como que un padre o una madre terminan financiando a el asesino de un hijo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ujú, Yo bien. puedo financiar con mis impuestos y creo que se lo hemos propuesto municipalmente, provincialmente, a gente que cuida niños, a gente que cuida ancianos, a gente que cuida Ujú, animales, sí. ¿verdad? Hay muchas asociaciones que se dedican a eso, pero todo eso mejora la sociedad. Ahora, si vos querés velar por el bienestar de asesinos, repito, ¿y por qué digo esto? Porque son condenados y recluidos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no es que están en proceso, no es que en suspenso, es que condenado y recluido. Si vos querés velar por el bienestar de estos, cobrale a los familiares de estos. Bien. Diputado Marcelo Bermúdez, fuerte y claro, muchas gracias, un abrazo. Que sean muy bien, saludos. Gracias, Marcelo Bermúdez, diputado de El PRO. Bueno, repasamos todo lo que está ocurriendo, presupuestos, el caso Gloria Ruiz o el caso del hermano de Gloria Ruiz o el caso Ruiz o el caso probable choreo de la guita de los neuquinos en la legislatura. Nos vamos a la tanda, ya venimos.